Muchos héroes terminan ganándose el corazón de los fans, ya sea por lo bondadosos que son, por lo geniales que se ven, o si es un personaje femenino, por sus atributos. Pero estos dos héroes se ganaron el corazón de los fans gracias a sus personalidades bufonescas y por su carisma. Johnny Cage, el bufonesco y carismático actor de Mortal Kombat. Y Joseph Joestar, el bufonesco y carismático aventurero de JoJo's Bizarre Adventures. Él es Arthur y yo soy Lucille. Y nuestro trabajo es analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armaduras para ver quién ganaría en un Fictional Versus. El torneo de Mortal Kombat es un torneo secreto donde los mejores representantes de cada reino compiten para así defender a su reino o anexionar al reino oponente con el del ganador. En este torneo se pueden encontrar todo tipo de luchadores, un criomante más frío que el acero congelado, un ninja espectral sediento de venganza, una bestia de 4 brazos mitad dragón, o el más común de todos, un actor fanfarrón con ganas de llamar la atención. Este es nuestro buen amigo, Johnny Cage. Johnny Cage era un actor de películas y series de acción y artes marciales, siendo el actor más recaudado en todo Hollywood, a pesar de la calidad cuestionable de sus películas. Jódete Arthur, sus películas son increíbles, bueno, casi todas. Hay que recordar el fiasco que fue Mimo Ninja. Sí, todos estamos de acuerdo en eso. 8 euros mal gastados. Pero debido a que la prensa empezó a tachar a Johnny como un fraude en todo lo que hace, Johnny intentó buscar una manera de demostrar lo contrario a lo que decía la prensa. Y qué mejor que entrar a un torneo secreto donde sí o sí debes acabar con la vida de tu oponente. Obviamente Johnny no sabía en qué se había metido, pero a la hora de pelear, él siempre está preparado. Johnny durante parte de su vida aprendió y maestró 4 estilos de lucha, en especial el Jeet Kune Do, el arte marcial inventado por el legendario Bruce Lee. Johnny posee unos poderes de sombra que son sorprendentes, heredados de sus ancestros, quienes eran un culto mediterráneo entrenados para pelear contra los dioses. Johnny puede usar este poder para potenciar sus golpes, sobrecargar objetos, lanzar proyectiles, invocar clones e incluso usar uno parecido a un espíritu guardián, pero cuando Johnny está en apuros, este siempre utiliza su arma secreta, su movimiento estrella, el Nutcracker, el Berry Buster, el infertilizador, el Beanbag Barrage, el golpe, ese tipo de golpes no. Y mi favorito personal, el especial ayuda doctor, creo que las tengo en mi caja torácica. Dios, que te gusta demasiado golpear en las bolas. Por supuesto, y a ti te gusta que te use para practicar ese tipo de golpes. No quiero hablar de eso. Como sea. Johnny es muy fuerte, gracias a sus poderes les permite rivalizar con oponentes de gran talla, como Scorpion, quien fue capaz de rivalizar con Sub-Zero poseído por Kamidogu, el cual fue capaz de congelar una ciudad entera. También es muy veloz, al ser superior a su hija, la carismática Cassie Cage, quien logró derrotar a Cabal, quien bloqueó e interceptó todas las balas que casi disparó de su ametralladora. Siendo yo un fanático de las armas de fuego, diría que esa ametralladora es una M16, la cual cuyas balas van a una velocidad de Mach 2,5, y siendo que Cabal interceptó esas balas, debería ser el doble de veloz. Lo que le daría a Cabal una velocidad de Mach 5, y Cassie fue capaz de derrotarlo. Y Johnny es superior a su hija, también es muy resistente al mantener pelea con Scorpion, quien recordemos mantuvo pelea con el Sub-Zero poseído. Nada mal para este actor de películas de serie B. Este tipo es mi modelo a seguir, sin duda alguna. Pues debería seguir su ejemplo. Johnny, después de sufrir el agotamiento del mundo del espectáculo, cayó en depresión. Después de una sesión de terapia, empezó a reflexionar y empezó a ser una mejor persona, para así lograr mantener estable a su familia. Después de todo, según Johnny, todas sus películas tienen un final feliz. I'd frame that. Johnny Cage wins. El linaje Joestar, o Jojo para los amigos, es un linaje muy especial y una gran fortuna, teniendo varios miembros principales y herederos. Han habido 6 miembros destacados, 8 si contamos líneas temporales alternas, pero hoy nos centraremos en el segundo miembro destacado de la familia Joestar, el buen Joseph Joestar. Joseph es el nieto de Jonathan Joestar y el tercer heredero de la fortuna de los Joestar, criado por su abuela Irina tras la muerte de su padre y la desaparición de su madre. Joseph creció como alguien que quería viajar por el mundo, cosa que a sus 18 años empezó a hacer, viajando por todo Estados Unidos, país en donde residía actualmente la familia Joestar, o bueno, lo que quedaba de ella en ese entonces.
Tras varios incidentes metiéndose en problemas, Joseph se encontraría con un vampiro, donde Joseph demostraría ser usuario de un poder especial, el jamón, heredado de su abuelo. Me da risa el nombre de este poder, suena como jamón. En ese entonces Joseph no manejaba de buena manera su jamón, pero gracias a una mujer misteriosa que se hacía llamar Lisa, spoilers de su madre Elizabeth Joestar, Joseph aprendió a controlar mejor su jamón. Con el jamón, Joseph puede envolver su cuerpo y sus armas en energía solar, con la cual puede herir esos engendros chupasangre. El Hammond Hair Attack le permite usar sus pelos que se arrancan como púas para lanzarlas como proyectiles. Puede hacer lo mismo con otros materiales delgados como ese espagueti al nero que comió en Italia. Me dieron ganas de comer ese espagueti. Overdrive es un golpe potenciado con el jamón. El jamón beat es un toque electrizante como el equivalente a estar en una silla eléctrica. El Sun Punch extiende su puño para golpear a gran distancia, lo cual causa que tenga temporalmente dislocado su brazo. Dios, qué dolor. Y su técnica estrella, una habilidad que solo los Joestar han amaestrado. El increíble, el insuperable, el sorprendente. ¿Cómo huir del combate está catalogado como habilidad especial? Oye, no seas bobalicón, Arthur. Recuerda que hasta su nieto Yotaro amaestró esa técnica. Eso se debe a que Yotaro es un Garistú. Lo ves, como sea, si hablamos de sus stats, Joseph debería ser incluso más fuerte que Cars Base, quien es capaz de destruir edificios como si nada. Si hablamos de su resistencia es lo mismo, escalar con Cars Base, quien destruye edificios con facilidad. Y aquí viene la velocidad, donde Joseph fue capaz de esquivar este rayo láser disparado desde la roca roja de Aja, dándole una velocidad lumínica. Error, Lucille. Joseph nunca esquivó ese láser, fue más bien una reacción después de que finalizara la acción. Cuando el láser dejó de dispararse, ahí fue cuando César y Joseph reaccionaron. Por lo que no, Joseph no tiene reacción lumínica. Dejemos de usar hazañas falsas usando malinterpretaciones. Corrigiendo, Joseph es muy veloz, capaz de reaccionar a los láseres del vampiro al que se enfrentó. Considerando que en Phantom Blood, Dio, al volverse un vampiro, usó ese mismo ataque, Jonathan aclaró que esos láseres no son nada más que fluidos corporales de Dio, por lo que el vampiro al que se enfrentó Joseph hizo lo mismo, y Joseph fue capaz de esquivarlo y devolvérselo con un vaso tequilero. Estos fluidos son similares a las cortadoras de agua, las cuales van a una velocidad de Mach 4, por lo que Joseph debería ser capaz de reaccionar a esa velocidad. La verdad, se nota lo increíble que es Joseph. Sí, pero te recuerdo lo muy bufón que era Joseph antes, solo recuerda la escena del tequila. Quisiera olvidar esa estúpida escena. Da igual lo bobalicón que haya sido Joseph, este tipo es genial. Y después de su pelea contra Ultimate Cars y dejarlo hecho una estatua de hielo en el espacio, Joseph terminó en Italia, donde se reencontró con su amada Susie Q, con la cual se casaría y teniendo una hija, Holly, con la cual vivió feliz. Hasta que su hija se casó con un japonés, causando que Joseph empezara a odiar a estos. Sí, ese tipo de verdad odia a los japoneses, irónicamente se acostó con una jejeje. Será mejor que espere justo delante de la puerta de su habitación. Y ya que estoy, ¿qué tal si cotilleo por el agujero de la cerradura, eh? ¡Nice! Muy bien, los combatientes están listos. Acabemos con este debate de una vez por todas. Es hora de un fictional versus. Lo siento, no me di cuenta por dónde iba. Nada, descuida, amigo. Ni que fuera lo peor que me haya pasado. ¿Y esto de dónde salió? Da igual. Me sirve como regalo de aniversario para Sonia. Hey, Oye, ¿a qué se debe eso? devuélveme esa joya ahora mismo. Lo siento, amigo. El que se le encuentra se lo queda. Eran gafas de $500, pendejo. Ahora vas a decir, eso no es justo. Eso no es justo. Espera. Oye, predecir las frases de los oponentes es lo mío. Overdrive.
Aguanta esto, perra. Genial, sigue intacta. Con esto seré capaz de complacer a Sonia en nuestro aniversario. Mejor invito a Sonia a una cena en un restaurante de lujo. Y le entrego esta joya a las fuerzas especiales para que no caiga en manos equivocadas. No, yo. O sea, gano el bueno de Johnny, pero ¿a qué costo? Tanto Johnny como Joseph dieron una dura pelea. Había algunas razones del por qué Johnny pudo ganarle a Joseph. Si hablamos de la velocidad de ambos, Joseph puede esquivar e interceptar fluidos presurizados, que eso equivaldría a una velocidad Mach 4, nada mal yo, pero Johnny puede escalar con su hija Cassie, quien derrotó a Cabal, lo cual eso pone a Johnny en una velocidad de Mach 5, un escalón más que Joseph en velocidad Mach, estando muy parejos. En la resistencia, Johnny podría ser teóricamente más resistente que Joseph. Joseph fue capaz de sobrevivir a una pelea con Cars, quien fue capaz de destruir edificios, lo cual eso equivaldría a 150 toneladas de TNT. Pero Johnny fue capaz de resistir el pelear con Shinnok, cuyo poder es comparable al de Raiden, cuya explosión equivaldría a 300 kilotones de TNT, 2000 veces más resistente que Joseph. Y en la fuerza, no hay punto de comparación, Joseph es el doble de fuerte de lo que es Cars base, por lo que su poder equivaldría a 300 toneladas de TNT, pero Johnny es capaz de igualar el poder de Escorpión, quien es superior a Sub-Zero poseído, quien congeló una ciudad, eso ya supera a cualquier cosa visto y hecho en Battle Tendency, y los estamos escuchando qué pasa con Hermit Purple. Pues ese stand es una mierda para el combate, Joseph solo lo lograría usar si el escenario lo favorece, pero aquí en Fictional Versus, el escenario no debe favorecer a ninguno de los dos, carajo, ni siquiera el Joseph de la parte 3 podría ganarle a Johnny. Hablamos de un hombre que dejó de entrenar su jamón con un hombre que siguió entrenando con las fuerzas especiales y siguió haciendo películas, obviamente en experiencia de combate Johnny está muy por encima de Joseph. Bien dicho, Lucille. Joseph podrá ser más versátil con su Hammond, pero el gran poder, la resistencia, la velocidad y la experiencia de Johnny fueron las causantes de que Joseph perdiera el combate. Parece que Joseph perdió la cabeza ante la gran actuación de Johnny. El ganador es Johnny Cage.